Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Pueden tomar asiento. Consejo oportuno para una iglesia fiel. Segunda parte. El domingo pasado, en horas de la tarde, comencé a compartir esto que el Señor me había dado y titulamos de esta manera: consejo oportuno para una iglesia fiel. Refiriéndonos al consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, una iglesia joven que enfrentaba desafíos, que enfrentaba ataques, que enfrentaba persecuciones y que en cierta medida enfrentaba incertidumbre y un poquito de desánimo por las situaciones que estaban atravesando y que no sabían cómo manejar por su inexperiencia y por su falta de conocimiento del plan y el propósito de Dios. Pablo escribe esta carta y le dice que tiene el deliberado interés de ofrecer este consejo para que permanecieran firmes en la fe por encima de las situaciones que vinieran, consciente de la trascendencia, de la importancia, del valor del llamado de Dios para ellos. A veces en la vida necesitamos recibir una palabra oportuna de parte de alguien que esté con más experiencia y con mayor nivel de madurez, porque muchas veces, aún a sabienda de que estamos en lo correcto, las fuerzas se nos disminuyen. A veces las mismas batallas. A mí me gusta por el mensaje una alabanza que dice: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Usted sabe por qué me gusta, porque es una realidad en la vida de fe. A veces uno tiene que enfrentar tantas batallas. A veces tiene que enfrentar problemas económicos. Pero junto con el problema económico llega el problema de la salud. Junto con el problema de la salud llega el problema en la familia, que de repente se explota un polvorín dentro de la familia y hay un lío que no hay cómo enfrentarlo. De repente vienen situaciones en el lugar de trabajo y tantas cosas, y yo no sé si yo soy el único, pero a veces
parece como que el diablo pincha a todos los demonios al mismo tiempo para que te fastidien. Y tú dices, Señor, si tú no me ayudas, me voy a hundir. Qué bueno es en esos momentos que llegue la palabra oportuna. Y la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo y el Espíritu de Dios mueve al apóstol a escribirle para que superaran las confusiones. Sabiendo que él no podía visitarlos, estaba en dificultad para desplazarse hasta ellos y por eso les escribe para que ellos estuvieran seguros de su amor, para que ellos supieran de la admiración que él tenía por su fidelidad a Dios y para animarlos para que siguieran firmes en la fe que habían conocido. Yo creo que en materia de amor fraternal, de compañerismo cristiano, estas cosas deben estar presentes en nuestra vida, como agenda con nuestros hermanos en la fe. Pablo le escribe porque quería que estuvieran seguros de que él los amaba. Y eso no es inseguridad superflua, sino que es bueno cuando voluntariamente quien te ama te lo expresa. ¿Cuántos de los que están aquí le gusta que quien le ama se lo recuerde de vez en cuando? Yo te amo. Uno se siente bien porque eso le da apoyo, le transmite apoyo, le transmite seguridad a uno. Y Pablo hizo eso con la iglesia de Tesalónica y es un ejemplo para la iglesia de hoy. Decirle a alguien que lo amamos en Cristo, que admiramos en segundo lugar su fidelidad y decirle que tire para adelante en el nombre de Jesús. Aleluya. Óigame, eso no tiene precio. No hay dinero que valga lo que eso puede representar en un momento difícil y de batalla. Ahora, para terminar de recapitular con lo que decía el pasado domingo, Pablo da un consejo y yo toqué 3 partes del consejo en esta primera carta a Tesalónica. Lo primero que dice en su consejo es: sean fieles al Señor evitando la inmoralidad sexual. Decíamos la pasada semana que las normas sexuales en el Imperio Romano habían sido modificadas. Mi abuelo paterno decía, naena y tú es lo mismo. Cuando él quería decir que las cosas se habían desvanecido, naena mi hijo y tú es lo mismo. Él derivaba en filósofo, yo se lo he contado otras veces, tenía un aire de filósofo, pero lo cierto es que en el Imperio Romano nada era nada y todo era lo mismo. Ustedes han oído las historias de tristemente célebre gente como Nerón, gente como Calígula. Cuando usted oye ese nombre, Calígula, ya nada más por el nombre usted sabe que era un pervertido. Porque los nombres revelan parte de lo que uno puede ser. Y ese imperio había llevado la corrupción a niveles espantosos, comenzando con sus autoridades y líderes espirituales en gran medida. Y en un ambiente así era muy fácil ceder a la tentación, porque cuando uno ve que todo el mundo está haciendo lo mal hecho, uno dice, pero el único tonto que hay aquí soy yo. Yo quiero también hacerlo. Y Pablo le dice en su consejo a la iglesia de Tesalónica, cuídense de la inmoralidad sexual, porque en un ambiente como el que viven pueden ser seducidos para claudicar en sus convicciones y unirse a estilos de vida que motivan al pecado. Y dice Pablo, las tentaciones
que promueve este sistema lo pueden destruir. Terrible eso. Lo segundo de este consejo estaba en el verso 9. Ámense unos a otros. Ámense, cultiven el amor fraternal. Sean solidarios con los hermanos de la fe. Búsquense el uno al otro para que no se sientan solos. Algo necesario, como explicaba, y muy valioso en los momentos de dificultad. Y lo tercero que decía Pablo en este consejo a la iglesia de Tesalónica y que tratamos la semana pasada era: sean ejemplos dignos de cristianos en un mundo lleno de pecado. Sean ejemplos dignos de cristianos, no sean ociosos, no sean vagos, no sean pendencieros. No gasten su tiempo en cosas sin trascendencia. Aprovechen bien el tiempo. Aleluya. Yo no creo en evangélicos que pierden su tiempo en chisme y en cuentos de camino. Yo no creo en una gente que dice que le sirve a Dios en espíritu y en verdad y todo lo que hace es cosas vanas y sin trascendencia. Un cristiano no se puede pasar el día viendo televisión. Ay, pero pastor, usted sí es duro. No, duro no. Es que ¿qué tú produces viendo televisión? Ahora, tú me dirás, informándome. Bueno, pero hay que informarse para hacer algo. La tercera parte de este consejo era esa. Ocúpense en vuestros propios asuntos, trabajen con vuestras propias manos, como os he mandado, a fin de que se conduzcan honestamente para con los de afuera y que no tengáis necesidad de nada. Aleluya. La gente tiene que estar ocupada. Y se lo digo a la gente de hoy con más trascendencia que la gente a la que le escribió Pablo, porque hoy lo que más hay es instrumentos de distracción. Hoy hay más en qué distraerse que en producir para pagar la distracción. Mire, hagamos un ejemplo, no me quiero extender, pero hagamos un ejemplo sencillo. Comenzando con el internet y los dispositivos móviles. Usted tiene ahí de todo para distraerse, pero tiene la televisión que ya mencioné, pero tiene los eventos deportivos, las apuestas, los espectáculos. Óigame, ¿cuánta gente sigue, por ejemplo, los deportes? Usted se pone a mirar cuántas disciplinas deportivas. Yo me sorprendo cómo al dominicano le gustan todos los deportes siempre y cuando se pueda apostar. Hockey sobre hielo. Yo he visto unos individuos que no saben ni qué es hockey. Y el hielo nada más lo han visto en cuadritos. Y están apostando a hockey sobre hielo. La distracción. Tantas cosas para distraerse. Y tú dices, y las promociones y las publicidades continuamente diciéndote que te debes distraer, que debes descansar, que debes... Óyeme, ¿y cuándo vamos a trabajar? ¿Cuándo vamos a producir lo que pague la distracción? Vámonos de mall. Ahora esa es otra distracción. Vamos para los moles, porque ya hemos copiado del imperio. El imperio nos ha enseñado que se trabaja y se va a mall. Y ya nosotros tenemos nuestros molcitos. Y nosotros gastamos días y hay gente que toda la semana tiene que ir a los malls. El problema es que ir a los malls sin chavo o con tarjeta de crédito te vas a traer un molazo que te va a quitar la paz y que te va a quitar el gozo. Pero quiero concentrarme por los minutos que restan en la cuarta parte del consejo
que el apóstol Pablo da a la iglesia de Tesalónica, y es lo que el Espíritu Santo ha puesto para completar esta parte en este día. Cuando dice el apóstol en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Los hermanos de Tesalónica tenían un grave problema y son de las crisis espirituales que a veces pueden embargarnos por determinadas situaciones. Ellos habían recibido el mensaje del Evangelio. Ellos habían abrazado la fe. Pero como nos pasa, a veces hay temas que no hemos conocido, ni sabemos cuál es el plan o el proyecto de Dios con esos temas en nuestra vida. Y podemos sentir el vacío que produce la ignorancia y la inseguridad que produce el futuro que se acerca a nuestras vidas. ¿Qué había pasado? Estos hermanos habían entendido que todos estarían vivos para cuando Cristo viniera, pero de repente comenzaron a morir algunos de los hermanos de la iglesia. Y ellos estaban en esa incertidumbre. ¿Y ahora qué iba a pasar? Y como siempre, el diablo comenzó a enviar emisarios con teorías de toda clase, comenzando con que si te mueres con tierra tiene, nuestra existencia termina aquí en la tierra, o tú vas a ser un espíritu penitente, como dice la gente. Yo me sorprendo con las clases de disparate que sale la gente con estos temas sobre la eternidad, sobre la vida después de la muerte y demás. Porque yo digo, ¿cómo le cabe en la cabeza a la gente semejantes barbaridades? Hoy veía un programa, o ayer anoche, no recuerdo, fue en las últimas 24 horas, que presentaban el reportaje de una mujer que iba junto a otra caminando en la estación de un tren. Creo que fue en los Estados Unidos o en México. Y de repente una mano invisible le dio un golpe tan fuerte a esta mujer que la noqueó y se fue para atrás y cayó y se fracturó el cráneo. Pero eso no fue una noticia que los reporteros la tomaron porque fueron a ver qué iba a pasar con la mujer. Eso fue un video de una cámara de seguridad que lo captó y se convirtió en una noticia por lo impresionante. Y es sorprendente, yo lo vi. Nadie estaba ahí con la mujer. Y vino, ni que ella lo hubiera querido, se iba a poder tirar para atrás en la forma en que cayó. Era la manifestación de un golpe brusco, fortísimo, que la derribó en el instante, en un ángulo inmediatamente de 90 grados. Y la mujer se fracturó. Y ahí hablaban, y entonces vi en esa declaración, de una vez dijo, no sé si fue la presentadora o fue el periodista que escribió la nota, algún espíritu penitente que estaba flotando por ahí. ¿Qué clase de disparate? Claro, es la manifestación de la ignorancia. El que no sabe dice cualquier cosa para explicar lo que no puede explicar. Los hermanos de Tesalónica estaban confundidos. Y el Espíritu Santo pone en la mente y el corazón del apóstol orientarlos sobre la confusión acerca del estado de los muertos en Cristo, para eliminar esa tristeza, esa incertidumbre, esa inseguridad que se había generado en ellos al no tener el conocimiento pleno de lo que la palabra de Dios, de lo que era el plan de Dios, de lo que era el proyecto de Dios para la vida con el hombre o la mujer que reconoce a Jesús como su Salvador y su Señor.
Yo le digo con mucha frecuencia a esta iglesia, debemos aprovechar el tiempo y discipularnos y crecer en el conocimiento de la palabra. Yo no sé cuál va a ser al final de mi historia el mayor legado como pastor de esta congregación, pero yo anhelo en mi corazón que sea que ustedes fueron motivados suficientemente y provistos de los recursos para crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque de ahí depende la estabilidad, la fortaleza, la salud espiritual del creyente. De ahí depende. Los hermanos estaban tristes, estaban confundidos en alguna manera, y el Espíritu de Dios usa a Pablo y le dice: hermanos, no ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Ustedes no son como los demás. Ustedes no están en la misma situación de los demás. Ustedes conocieron a Cristo. Ustedes profesan el Evangelio. Para ustedes es diferente. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ustedes tienen esperanza. Aleluya. No te atribules como los demás. No te frustres como los demás. No te desanimes como los demás. Tú tienes esperanza. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ciertamente es así. Y le sigue diciendo, le dice por qué, le dice la justificación de su consejo. Y le dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Aleluya. Cuando la gente nos oye hablando del sacrificio del Señor y nos oye hablando de lo que Cristo hizo, de que Cristo se levantó al tercer día victorioso y subió al cielo, como registra el capítulo 1 del libro de los Hechos, alguna gente, incluyendo gente que dice ser cristiano, lo escuchan, le entra por aquí y le sale por el otro lado. No lo asimilan. Y Pablo hace lo que yo digo, un ejercicio básico de aquellos que le servimos al Señor. Hace una aplicación y dice, hermanos, si ustedes creen, ¿cómo se supone que ustedes creen que Jesucristo murió y resucitó? No se atribulen. De la misma manera que ocurrió con él, ocurrirá con sus hermanos que murieron sirviéndole al Señor. Y ahí comienza toda esa explicación. Tienen que tener esperanza. No le pueden dar lugar a la tristeza. No le pueden dar lugar al desánimo. Porque si Jesús murió y resucitó, sepan también que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual le digo esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y Pablo se incluía porque él anhelaba estar vivo, nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no nos adelantaremos a los que hayan muerto, sino que esa gente se van a levantar primero que nosotros. Eso era muy importante para los hermanos de Tesalónica, porque la esperanza iba a estar viva en ellos.
La esperanza no se iba a desvanecer porque era la realidad del propósito de Dios para sus vidas. Hermanos, no se desanimen, porque los que han muerto en el Señor se levantarán primero que nosotros. Y ahí pasa a explicar por qué, cuál era la razón de su manera de pensar. Decía, Cristo murió y resucitó, y de la misma manera lo va a hacer con los que durmieron en Él. Y en segundo lugar, no hay separación en el proyecto de Dios con nosotros los vivos y en el proyecto de Dios con los que han muerto en Cristo. Porque para el ser humano la muerte representa pérdida total y que todo se acabó ahí. Pero Dios no ve las cosas de esa manera. Cuando usted se va a la Escritura y en el ministerio de Cristo, usted nota que Cristo cada vez que se refería a alguien que moría, ¿cómo decía el Señor? Duerme. Duerme. ¿Y por qué Cristo hablaba en esos términos? Porque Cristo no veía las cosas en el sentido limitado de nosotros los seres humanos. Cristo veía en función de lo que era el plan de Dios para la humanidad. Por eso cuando le dicen que Lázaro había muerto allá en San Juan capítulo 11, el Señor, tranquilo, dijo, él duerme. Cuando vino Jairo con la muchachita que se había muerto y le dicen, no moleste más al maestro porque tu hija murió. El Señor le dice, no temas, solo cree. Ella está durmiendo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Eso no se queda ahí. Porque como Cristo resucitó, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso pasa a explicar la conexión entre lo que pasará con los vivos y lo que pasará con los muertos. Y le dice el orden de los acontecimientos a partir del verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Yo sé que sería muy duro decirle a alguien, ¿quién quiere resucitar primero? Yo sé que no me entendieron. Yo no le voy a preguntar quién quiere resucitar primero, pero lo que quiero decirle es que estos acontecimientos tienen un orden. Y comienza y dice, la venida de Cristo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios se manifestará y a seguida los muertos en Cristo resucitarán. Y dice después, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Yo no sé si me equivoco, pero habían unos muñequitos llamados los Jetsons. Y a mí me encantaban esos muñequitos porque todo lo de ellos era en el aire. Los barrios eran en el aire. Ellos tenían carros que caminaban en el aire. Habían cafeterías en el aire. Yo no sé si el creador de los Jetsons había leído la palabra de Dios, pero dice la Escritura, nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos con los que murieron y con Cristo en el aire. En el aire. Aleluya.
nos juntaremos en el aire, cosa que no será vista por los no salvos, ni por la gente común. Lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica, y es parte importante de lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón, es que Dios tiene un plan, como decía el Chapulín, fríamente calculado. Y no hay nada que se quede suelto. Óigame bien, no hay nada que Dios haya dejado suelto en el plan que tiene con la humanidad. Y eso es importante para nosotros como iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque ese consejo, esa orientación oportuna nos dice que aunque no sepamos o no tengamos el detalle de cómo Dios lo va a hacer, Él lo va a hacer. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Yo no sé cómo lo va a resolver, pero lo va a resolver. Yo no sé cómo se va a glorificar, pero se va a glorificar. ¿Y usted sabe cómo se llama eso en el lenguaje de los convertidos? Fe. Porque caminamos por fe, no por vista. Yo sé que Dios tiene el control y tengo que vivir de esa manera. Los hermanos de Tesalónica estaban siendo arropados porque a veces en la circunstancia la gente comienza a presionar a uno. Tú estás en un problema y te dicen, y tú no eres convertido. ¿Y por qué Dios no ha resuelto de esta manera? ¿Y por qué Dios no ha hecho algo como lo que tiene fulano o mengano? Y entonces la gente empieza a darte soluciones y posibilidades de cómo Dios debe resolver el problema por el cual tú estás pasando. Pero el hombre o la mujer que conoce a Dios y ha puesto su confianza en el Señor no debe llevarse por las soluciones que la gente común está ofreciendo. Debe afirmarse en la fe y creer que algo Dios va a hacer. Algo va a hacer. ¿Cómo? Yo no sé. Aleluya. ¿Cómo lo va a resolver? No sé, no me han dado el detalle. Lo que me dijeron es que al final yo salgo como los protagonistas de la película de vaquero, galopando en mi caballo y celebrando la victoria. Ese es el final. Pero ¿y cómo tú puedes explicar ese final con el lío que tú tienes? Yo no sé. Pero yo soy protagonista de esta película y no muero en la película. Yo no muero en la película. Dile al diablo, yo no muero en esta película. Yo salgo vivo en esta película. Yo soy como James Bond, que los carros explotan. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no sé cómo es que lo va a hacer, pero si James Bond no se muere, yo tampoco, porque yo sé que algo Dios va a hacer. ¿Cómo? No me presione, no me presione. Dígale al diablo. Y si se le metió a la mujer o al marido, dígale, no me presione, que yo sé que Dios va a resolver. De alguna manera yo sé que algo Dios va a hacer, porque Dios tiene el control de todo lo que está pasando y su plan es perfecto. Es perfecto su plan. Los hermanos de Tesalónica necesitaban escuchar eso. Era una iglesia de 3 años. Y el mismo diablo se había levantado contra ellos. Pero el Espíritu usa a Pablo y le escribe con intensidad. Y le dicen, no se me detengan. Aleluya. No pierdan el enfoque. Los que murieron en Cristo están seguros, están en la agenda de Dios, están en el programa de Dios para resurrección y vida eterna. Aleluya. Oh, pero tengo que terminar. La parte final de esta cuarta pata del consejo termina con las palabras. Por tanto, verso 18.
Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay hermanos que necesitan que tú les digas hoy, tira para adelante en el nombre de Jesús. Yo estoy orando contigo. Hace días que te veo con el moco para abajo. Hace días que te veo como que tú no tienes la misma batería, como que se te ha descargado un poco la batería. Vamos a ver qué es lo que te está pasando. Echa para adelante en el nombre del Señor. Ese problema, Dios va a glorificarse en ese problema. En el nombre de Jesús veremos la gloria de Dios ahí. Alentaos. Alentaos. Alentaos los unos a los otros. Dios tiene el control de lo que está pasando y lo va a mostrar. Hermanos, termino diciéndole 3 cosas que no quiero que olviden. Número 1, para Dios no hay cabos sueltos en cuanto al futuro de la humanidad, en cuanto a los acontecimientos y lo que ha dispuesto para todos los que hemos creído en el Evangelio. No hay cabo suelto. No hay detalle que se le perdió. No hay nada que esté fuera de control. Ay, pastor, si usted supiera mi situación, usted entendiera por qué que yo estoy así. No, pero yo no sé por qué tú estás así. Yo no sé si tú eres más débil o más fuerte. Yo no, lo que te quiero decir, que a Dios no se le ha extraviado el guión de la película, ni dejó una pieza suelta por ahí. Él tiene todo calculado y bajo control. Es posible que en algún momento no tengamos la información porque hemos sido negligentes en buscarla en la Biblia. Pero a Dios no se le ha escapado ningún detalle. A Dios no se le ha escapado ningún detalle. En segundo lugar, la iglesia debe alentarse continuamente con estas verdades eternas para que estén presentes en nuestra mente. Una verdad abandonada u olvidada sería como si no existiera. Alentaos los unos a los otros. El momento que estamos viviendo, la dificultad que podemos estar pasando, no representa el final del plan de Dios para nuestras vidas. Óyeme bien, iglesia. El momento que estés viviendo, la dificultad que estés pasando, no representa el final del plan de Dios con tu vida. No lo representa. La Biblia está llena de recomendaciones. Óiganme, soporten las pruebas, resistan al diablo, crucen los desiertos, pasen por las dificultades. En el mundo vendrán dificultades, tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa leve tribulación momentánea se convertirá en un eterno peso de gloria. Ese dolor se convertirá en un grito de júbilo y de alegría y gozo en el Señor. Esa fiebre no te va a matar. Ese problema no te va a acabar. Esa dificultad no te va a arrancar la cabeza, porque tú estás sujetado del Dios que tiene el poder y el control del universo y de la creación. No vas a fracasar. Dios tiene el control de lo que está pasando. Pero yo no sé cómo es que lo voy a hacer. Tú no tienes que saber. Y si quieres algo, búscalo en la Biblia. Alentaos los unos a los otros. Porque el momento que estemos viviendo no representa necesariamente lo que será nuestra vida. Los que le sirven a Dios tienen esperanza. Y yo se lo digo a los amigos y a todo el que me escucha. El que le sirve a Dios puede estar en dificultad, pero tiene esperanza. Está convencido y tiene seguridad de que Dios algo puede hacer. Mi problema es con los que no le sirven al Señor. El que no le sirve al Señor está feo para la foto. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es feo para la foto? Si no sabe, sépalo hoy. El que no le sirve al Señor no tiene de qué agarrarse. El que no le sirve al Señor no sabe en qué va a parar la cosa. El que no le sirve al Señor debe vivir asustado. Es natural que viva asustado todo el tiempo y preocupado.
y que se ponga viejo rápido. Alguien me dijo los otros días, pero usted tiene una cara de niño todavía. Yo digo, a mucha honra. Si usted me ve cara de niño todavía a este tiempo, bueno, a mucha honra. Pero yo sé que eso es porque no ven en uno el estado de preocupación y de frustración que hay en la generalidad. El que tiene a Cristo tiene esperanza. Por eso la amonestación del apóstol es válida para la iglesia de todos los tiempos. Óiganme, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Yo estoy para decirle al pueblo que me escucha o me recibe por los medios, esta es una palabra necesaria en este tiempo. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. No. Subió el petróleo, no me entristezco. Bajó, no me entristezco. Los economistas dicen que la economía va a ir bien, no me entristezco. Que va a ser un desastre, tampoco me entristezco. Porque yo tengo esperanza. Yo tengo una seguridad que trasciende los conocimientos del ser humano, que va más allá arriba. Yo no me voy a entristecer. La tristeza es la antesala de la depresión. Y la depresión es un demonio. Yo sé que es un problema para algunos hermanos que quizás son médicos o consejeros, terapeutas y demás. Pero mi convicción es que la tristeza es la antesala a la depresión. Y la depresión es cuando el diablo toma dominio de nuestra mente. Si a ti te detectaron que tú estás en depresión, comienza a reprender al diablo y sacúdete. Dile a Satanás, eso no va conmigo. Yo no soy de eso. Yo le sirvo a Dios. Y como le sirvo a Dios, tú no tienes oportunidad ni derecho de tomar mi mente ni mi corazón. Yo le sirvo a un Dios vivo y a un Dios de poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Óigame, iglesia, no somos como los demás. Pablo se lo dijo a Tesalónica y yo se lo digo a ustedes. Hacen 20 siglos de diferencia. No somos como los demás. Tenemos esperanza. ¿Cómo va a ir el año? Yo no sé. Yo no sé cómo le va a ir al país. No sé cómo le va a ir a los demás, no sé cómo le va a ir a los que viven en Estados Unidos, ni a los que viven en Europa, ni a los que viven en Rusia, ni a los que viven en Venezuela, ni a los que viven en Centroamérica. Yo no sé, pero a mí me va a ir bien. Yo no sé cuántos están en el mismo equipo mío. A mí me va a ir bien. Bien. ¿Por qué? Porque tengo mi esperanza puesta en el Dios del cielo. Los que confían en Jehová. Aleluya. Oh, gloria a Dios. David lo dijo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. El monte de Sión está arriba. El monte de Sión se ve. Pero el monte de Sión no se mueve. No se mueve, iglesia. Sino que permanece para siempre. Para siempre. Se moverá el vecino, se moverá el familiar, se moverá el compañero de trabajo y el socio. Pero tú, aleluya, tú que has puesto tu esperanza en Dios, eres como el monte de Sión. No te vas a mover. No vas a fracasar. Porque la tristeza,
Cuando llegó tiene que irse inmediatamente. Fuera la tristeza. En el nombre de Jesús yo me levanto contra la tristeza y contra la depresión en esta hora. Oh, yo no sé si hay alguien aquí que se une conmigo. Yo me levanto contra la tristeza, yo me levanto contra la depresión, yo me levanto contra la frustración, llámese como se llame, yo me levanto en el nombre de Cristo. Uf. ¡Ey! ¡Oh, gloria a Dios! Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando usted salga de este templo, y si me está escuchando o viendo por los medios, salga a dar aliento. Salga a dar aliento. El diablo te va a ministrar a tu mente y te va a decir, pero tú con tanto problema que tú tienes, ¿qué aliento tú vas a dar? Y tú le vas a responder, yo tengo esperanza. Yo sé en quién he creído y yo sé que va a guardar mi depósito. Yo sí sé en quién yo he creído. Él es poderoso para guardar mi depósito. Pero salga a dar aliento. Salga a dar palabra de consuelo. Dígale, Espíritu Santo, unge en mis labios, mi mente y mi corazón. Tengo que darle palabra de aliento a alguien en este día. Hay alguien que está esperando esa palabra de aliento. Hay un hermano, hay un amigo, hay un familiar que necesita esa palabra de alguien que pueda garantizar que la palabra que está dando no es una palabra vacía. Hoy hay muchos motivadores. Pero esos motivadores lo único que saben decir es palabras bonitas. Pero no tienen una base en que sustentar lo que dicen. Yo puedo dar esperanza. ¿Usted sabe por qué? Porque yo he recibido el favor de Dios y soy un testimonio andante de la gracia y de la misericordia de Dios. Por tanto, yo le puedo decir a otro lo que yo he recibido. Y en virtud de lo que ya el Señor hizo, yo puedo proyectar lo que va a hacer. Es la dinámica de Pablo cuando habla a los hermanos. Si Cristo murió y si Cristo resucitó, olvídense. ¿Ustedes creen esto? ¿Ustedes creen eso? Si Cristo murió y si Cristo resucitó, ¿ustedes lo creen? That's it. Eso está resuelto. Porque no deben temer a la muerte. Él lo tiene todo resuelto. Por último, mi consejo a los amigos que nos escuchan dentro o fuera de este templo es el siguiente. Los que le servimos a Dios estamos asegurados. Solo necesitamos que nos recuerden la esperanza. Lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de estas palabras en esta hora. El que le sirve a Dios solamente tiene que recordarse, wow, verdad, si el Señor lo ha dicho, yo estoy bien. Pero aquel que no le sirve a Dios, no tiene de dónde agarrarse. Y muchas veces he dicho y lo repito hoy, yo no sé cómo la gente puede manejarse sin Dios, enfrentando tantas batallas que tenemos que enfrentar en esta tierra. No sé, no lo he experimentado. Tengo el privilegio de vivir toda mi vida con la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios. ¿Cómo puedes manejarte en esta tierra sin causarte preocupación tu destino eterno? Sin causarte preocupación, ¿cómo vas a manejar los problemas con tu familia, con tus finanzas, con tus relacionados con el negocio, con lo que tienes?
El que le sirve a Dios sabe cómo enfrentar y cómo proceder. Pero el que no le sirve a Dios, ¿de dónde se agarra? Muchos lo que hacen es, y me lo han dicho, por favor no me toque ese tema. Y lo dicen para no preocuparse, para no llenarse de ansiedad. Pero lo mismo da que no te toquen el tema y que te lo toquen. Va a ser lo mismo, porque si no cambia tu condición, tienes el mismo problema, te lo digan o no te lo digan. Es más, es bueno que te lo digan para ver si te apuras y lo resuelve. Por eso en esta mañana yo quiero decirte, mi consejo sincero y de corazón es: conviértete a Cristo. Ven a vivir la vida de aquellos que tienen esperanza, de aquellos que tienen la seguridad que hay un Dios en el cielo que tiene en control todo lo que está pasando, que no hay un detalle de lo que pasa en mi vida o en el mundo que Él no tenga control y dominio. Por lo tanto, no hay incertidumbre, no hay inseguridad, por tanto, no hay ansiedad. Hoy yo te aconsejo, conviértete a Cristo. Entrégale a Jesús, el Señor, el control de tu vida y dile: dirige mi vida, por favor. Envía tu Santo Espíritu para que me llene del gozo, de la paz y la seguridad que sobrepase el entendimiento de los ignorantes. Y ayúdame a serte fiel hasta el final de mis días. Si tomas esa decisión hoy, serás un bienaventurado, un dichoso. Es mi deseo que así sea. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. He comunicado tu mensaje, Señor. Completa tu obra. Complétala. Espíritu Santo, hay gente que necesita hoy el milagro de la salvación. Te pido por ellos. Te pido por ellos en esta hora. Se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús se cancela la historia de maldición. En el nombre de Jesús se abren las puertas para la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.